Allá, hermanos y hermanas, estamos junto a nuestro secretario general de la vicepresidencia, hermano Víctor Hugo Rada. También está con nosotros el hermano representante de Naciones Unidas contra la droga y el delito, nuestro hermano Antonio Velarde. Gracias por estar con nosotros. Nuestra hermana Susana Ríos, viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra el Narcotráfico. También está con nosotros nuestro hermano presidente de la Cámara de Diputados, nuestro hermano Freddy Mamani. Está nuestra hermana Rosa Sanginés, de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Estamos junto a nuestra hermana Gladys Genúa, directora representante de Bolivia de la CAF, Luis Vázquez, licenciado Luis Vázquez, coordinador de la Agencia de Cooperación Alemana GIS, licenciado Héctor Rabade, jefe de operaciones del BID en Bolivia, Carla Geringer, representante de la Unión Europea, hermanos jefes y jefas de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción, medios de comunicación, todos, Tajpachani, para no excluir a nadie, los que estamos aquí y los que no estamos aquí. Hermanos, uno de los temas que hace daño a nuestra vida se llama corrupción. Y esta corrupción es parte de la crisis global de valores, es parte de la crisis global del capitalismo. Es la devaluación del ser humano, convertido en ególatra, egocéntrico y egoísta. Cuestión que en el capitalismo parece hasta normal. La corrupción, como un mal que enfrentan nuestras naciones, es la imposición de los intereses individuales por sobre las necesidades de las colectividades. Sin embargo, la corrupción no es una característica inherente al ser humano, sino más bien es un comportamiento modelado por el contexto social, y mucho más si vivimos en sociedades materialistas y profundamente egoístas. La corrupción no solo corrompe las ideas, corrompe el corazón humano. Y al corromperse el corazón humano, se corrompe la vida. Robar, mentir, no trabajar, son actos que atentan contra la integridad de nuestras almas, de nuestros espíritus, contra la unidad del pueblo y contra el equilibrio de la vida. La corrupción es criminal e inhumano, como nos decía nuestro representante de Naciones Unidas. La corrupción indigna. Necesitamos una revolución moral y ética de la política. Modificar las prácticas del poder y sus instituciones desde la sabiduría de nuestros pueblos, desde la sabiduría de nuestros ancestros, como es el Amazúa, Amayuya, Amaquella,
principios milenarios adoptados en nuestra Constitución política del Estado plurinacional. La lucha contra la corrupción es una tarea de todas y todos. No solo es trabajo de un ministerio o de una viceministra, es responsabilidad de nuestras universidades, organizaciones sociales, medios de comunicación, organismos internacionales, instituciones militares, instituciones policiales, colegios y sobre todo de los servidores públicos. Cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de robo, no solo nos referimos a las cosas materiales, sino también a lo inmaterial. También podemos robar el tiempo cuando utilizamos el tiempo destinado para realizar nuestro trabajo en hacer cosas particulares. Cuando llegamos tarde al trabajo o a una reunión, cuando nos apropiamos del trabajo ajeno para presentarlo como nuestro y obtener beneficios personales. Robamos cuando filtramos información interna para pasar datos y beneficiarnos en una contratación en la entidad que trabajamos. Robamos cuando aceptamos beneficiar a una persona porque la conocemos y no por sus méritos. Robamos cuando no pagamos nuestros impuestos. Por eso nuestra tarea no es limpiar la política solamente, sino crear otra política, porque en la política se deciden las cuestiones vitales. Y una de ellas, en esta crisis civilizatoria que estamos viviendo, es resignificar lo que es el vivir. ¿Para qué vivimos? La corrupción es la primera mala noticia de todos los días y casi siempre empieza en la política. Quienes debieron habernos dado ejemplo de vida, las élites que nos dominaron en toda nuestra historia, nunca lo hicieron. Por eso nos propusimos desde los pueblos indígenas, desde los de abajo, hacer política, crear otra política. Y aunque hayamos descubierto que mientras más se sube, más podrido está todo. Aún así, persistimos en cambiar el mundo. Por eso optamos por construir como pueblo un proceso de cambio. La corrupción es fuerte y seductora, pero los sueños y las esperanzas de los más humildes son los que sufren, son los que nutren nuestra lucha contra todo lo que nos degrada como seres humanos. Sabemos que esa lucha nos dignifica y nos hace resistir ante las tentaciones del poder, porque la primera corrupción del político es cuando olvida y da la espalda a su propio pueblo, cuando desconoce a quienes le dieron su confianza. Entonces podemos estar seguros que ya se ha corrompido y solo le interesará quedarse en el poder a toda costa y pactará con quienes no debe
traicionando a su propio pueblo. Necesitamos una revolución moral, donde los líderes sean los primeros en dar ejemplo y ser ejemplo de vida. La corrupción no solo es económica, es también moral y sobre todo es política. Cuando el dinero vale más que tus propios principios, entonces no tienes valor, solo precio. Cuando por tener poder olvidas tu vocación de servir, entonces ya no sirves. Nuestros ancestros siempre nos recomiendan, hay un código en el vivir bien que es la ejua. Y en estas ejuas nuestros abuelos nos dicen, cuando se pierden los principios y la vocación, entonces se pierde todo y eres vacío. Y nuestros abuelos nos dicen, entonces te has vuelto en un cara. ¿Y qué es cara? Cara no es el blanco. Cara es una persona que no tiene nada. Cara es una persona que no tiene sentimientos, que no tiene valores, que no tiene ética, que no tiene principios. Está vacío. Por eso la lucha de los pueblos indígenas es contra los caras. Y cuando decimos cara, no estamos refiriéndonos a los blancos, porque blanco es en aymara janco. Y nuestra lucha no es contra los jancos. En quechua es yurak. Y nuestra lucha no es contra los yurak runas. Nuestra lucha es contra los caras. El cara no tiene ni siquiera sueños. Hermanos, hermanas, necesitamos de hombres, necesitamos de mujeres íntegros. Kumara. Kumara igual persona sana. Kumara igual vida sana. Personas que garantizan una vida sana. Necesitamos el retorno de nuestros uyuiris, criadores que aman la vida, así como criamos a nuestros niños, a nuestros bebés. Necesitamos que retornen nuestros colliris, sanadores. Ellos tendrán que conducir la nave del Estado. Nuestra tarea será transcurrir naturalmente, humildemente, cumpliendo la labor que el pueblo nos ha encomendado para que las nuevas generaciones continúen la restauración de la vida. No estamos bien. Hay un desorden global, hay crisis de valores, crisis global del capitalismo. Entonces necesitamos nuevas generaciones que puedan continuar la restauración de la vida, la restauración de los equilibrios, guiados por los guerreros del arco iris, devuelvan la belleza a la vida. Que devuelvan la felicidad a nuestros niños, a nuestros abuelos, a nuestros pueblos. Para que el mundo y el universo respiren, se alimenten de nuestra esperanza y que sepan que un amanecer ha de emerger desde el fondo de nuestros corazones, desde el sur, desde abajo, desde lo más humilde,
desde lo más despreciado, desde lo más excluido por la modernidad y el capitalismo, desde la reserva moral de la humanidad. Estamos convencidos que para transformar la sociedad, el gobierno, la burocracia, las leyes y los sistemas políticos, debemos antes cambiar nosotros. Debemos antes cambiar como personas, como individuos. Hoy, 9 de diciembre, Día Internacional contra la Corrupción, encaremos este mal que afecta a todo el mundo a partir del fortalecimiento de la transparencia, trabajando de cara al pueblo, abriendo las puertas de nuestras instituciones, pero sobre todo siendo servidoras y servidores públicos íntegros, recuperando, reafirmando y practicando diariamente los códigos de nuestros ancestros que garantizan la construcción de sociedades justas, equitativas y equilibradas. Necesitamos perder el miedo, denunciar los actos de corrupción. Nuestros yatiris, cuando hacen las ceremonias, cuando hablan con el abuelo fuego, cuando nos dicen que el poder tiene que circular, ellos también nos dicen, piden a nuestros ancestros, piden a las energías, y dicen, ayúdenos a perder el miedo a la oscuridad. Tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo. Y dicen, ayúdenos a perder el miedo a la claridad. Tenemos miedo no solo a la oscuridad, también tenemos miedo a la claridad. Por eso nuestros abuelos dicen, ayúdenos a perder el miedo a la oscuridad y a la claridad. Tenemos miedo a la claridad, tenemos miedo a ser hombres transparentes. Estos tiempos, nuestros pueblos necesitan de hombres luz, de hombres transparentes, de autoridades que estén dispuestos a consumirse iluminando. Solo así podremos construir el vivir bien, garantizar el bienestar individual y colectivo, garantizar el summa camaña, el vivir bien. Jalal, hermanos.